Buenas tardes a todos los amigos y seguidores del canal y miembros adherentes. Vamos a desarrollar un video introductorio a un tema que creo que es interesante, sobre todo por las consecuencias que trae el diseño incorrecto de estos elementos. La importancia de definir correctamente los anclajes de una estructura metálica a la estructura de hormigón. Y hablaremos también de las normativas a aplicar para el diseño de estos anclajes. También sobre la base de un hecho real, hablaremos de la correspondencia entre el modelo estructural que planteamos para diseñar una estructura y la propia estructura que se construirá según los planos que emitamos, ¿sí? Incluyendo la parte de acero como la de hormigón. Y una buena pregunta es siempre si el modelo planteado representa la estructura a construir según planos. La respuesta la intentaremos dar con un colapso real que ocurrió hace poco tiempo en un shopping de un patio de comidas con consecuencias realmente muy trágicas. Tratamos en un video previo el colapso de un techo con una estructura metálica de un patio de comidas que estaba desgraciadamente habilitado. Como se observa en muchos colapsos de estructuras metálicas que apoyan sobre elementos de hormigón armado, el origen de las fallas suele presentarse en la zona de vinculación entre la estructura metálica y elementos soporte de hormigón armado. No quiero decir con esto que naturalmente siempre ocurra, pero hay una tendencia a una cantidad importante de fallos vinculados con estas zonas críticas. Como así también en las estructuras metálicas en las zonas de unión, naturalmente, abulonadas o soldadas. Creo interesante comenzar a tratar el tema de anclajes en hormigón. Para ello nos vamos a enfocar en el código ASI 318-2019, entre otros. Hace días, semanas, una semana atrás o 2 semanas, les mostré las primeras imágenes del colapso del patio de comidas de un shopping en Perú. Esta es una foto de la zona central. Entonces, vamos a hacer un comentario más sobre este tema, tomando como referencia, para ampliar el video anterior, fotos de medios gráficos que ya habíamos tomado algunas, pero básicamente documentos parciales que mostró el ingeniero proyectista del techo colapsado, con una breve explicación de los fundamentos de su diseño, tratando de analizar simplemente lo que él mostró. Esta es una foto del círculo del techo del patio de comidas con un diámetro de cerca de 46 metros, me parece, donde se observa el desprendimiento parcial de un sector del techo y el desplome del mismo. Vimos una foto desde el interior, de la zona donde todavía estaba en pie, y ahora vemos de la zona exterior. El ingeniero proyectista, con su consultora, nos plantea el modelo estructural consistente en 16 vigas principales que apoyan sobre un anillo central de acero, con la rigización en amarillo que ven, apoyando sobre elementos de hormigón armado. Indica que el diámetro era de 45,8 metros, la pendiente del techo bastante baja, 6 grados. Esto no era deseable desde un punto de vista del diseño estructural y conlleva a que cualquier cambio en la geometría cambie las solicitaciones en los apoyos en forma importante. La hipótesis de vínculo de las vigas metálicas sobre los apoyos que planteó, según indica en su explicación, son articulaciones. Ya veremos qué podemos concluir de lo que nos muestra. Entonces, este era el modelo estructural, supuesto apoyado articulado, ¿sí?, sobre las columnas, con un detalle: cada placa de vinculación de las vigas principales estaba vinculada con 4 bulones, 2 por cara, a la estructura de hormigón armado. Pero cuando veamos las fotos
vamos a ver que no todo el perímetro tenía iguales elementos que sustentaban la estructura metálica. El mismo ingeniero manifiesta que un sector fue rigidizado para brindar una mayor, bueno, valga la redundancia, rigidez frente a la acción del viento de la estructura. Entonces uno podría pensarse si este modelo planteado con articulaciones es iguales, indesplazables, puntos indesplazables, es correcto, ¿sí? Porque tendría igual rigidez en todo el perímetro, cuando los elementos de apoyo no cuentan con igual rigidez. Cuando digo eso, estoy mencionando los elementos en rojo, que tienen una configuración distinta para darle mayor rigidez frente a la acción del viento. Entonces, a partir de acá, una primera duda que surge es naturalmente si plantear apoyos fijos, y considerando por tanto igual rigidez en todos los mismos, era correcto. Y observen una cosa, la zona de falla se corresponde con la zona de apoyos que han sido rigidizados, ¿sí? Él aclara que fueron hechos desde una primera instancia y no fue un refuerzo como parecía en las primeras imágenes o hipótesis. Estos elementos de rigidización están planteados en forma asimétrica, como vemos del lado izquierdo no existen y del lado derecho existen. Y el sector que se desprendió del lado que existen los refuerzos. Las placas de anclaje estaban vinculadas con 4 pernos de 1 pulgada según manifiesta. El hormigón en ese sector, y vemos abajo el detalle que plantea, una primera pregunta que uno se puede hacer, ¿estaba adecuadamente confinado por estribos en la zona de los anclajes? ¿Se verificó una potencial falla de corte por fricción en esa zona? Corte por fricción ya lo hemos tratado en distintos videos, por ejemplo cuando mencionamos el diseño de ménsulas cortas, es una tendencia a una falla potencial entre hormigones, ¿sí? Donde el corte domina, corte directo. Este es un ensayo de laboratorio de corte por fricción para establecer, con base a una cierta cantidad de armadura pasante por la zona potencial de rotura de corte, una ecuación que pueda ser adecuada para predecir la resistencia potencial. En el cuadro de resumen que presenta de la verificación realizada por los propios proyectistas, se observa que se considera solo la acción de corte sobre los pernos para hacer la verificación. No digo que no se haya hecho otra, pero es la que nos muestran, como justificación de que el diseño es correcto. Y a su vez, un valor igual para todos los apoyos. Pero cuando vemos las fotos y el esquema que vimos recién, la vinculación de la placa con el hormigón, con la estructura de hormigón, no constituye una articulación perfecta por la disposición que se adoptó de los pernos. Más allá de que parezcan escasos, 2 por cara, ¿sí? Al adoptar 2 por cara hay un brazo de palanca interno y pueden tomar un cierto valor de momento flector trabajando como un empotramiento elástico, aunque no se los haya calculado como tal. ¿Qué importa esto? Y bueno, importa porque se traduce en que sobre una línea de pernos va a actuar el corte, distribuido en los 4 bulones, más la tracción derivada de la flexión por la manera de definir este apoyo, más allá de que el modelo esté articulado, tiene un empotramiento elástico. Este es el cuadro resumen que presenta el proyectista para justificar que 2 equipos evaluadores de su estudio determinaron que el cortante actual, B último, era menor al cortante resistente, ¿sí? Lo que estoy tomando y mostrando es lo que él manifiesta en su, llamemos descargo porque no es algo, es simplemente una presentación en redes. Ahora, cuando un anclaje está sometido a un estado combinado de corte más tracción, la resistencia a dicha solicitación combinada es menor. Esto ya lo sabemos. A modo de ejemplo, recordamos lo que vimos sin entrar en el código ASI 318-2019 del tema, en el CIRSOC 301-2005 para bulones. Teníamos un esquema de en abscisas, resistencia al corte,
y en ordenada resistencia a la tracción. Y cuando interactuaban ambas, había una ecuación de interacción en donde naturalmente la resistencia se reducía por el efecto simultáneo de ambos eventos, ¿sí? Entonces, si bien esto no es de aplicación directa, conceptualmente sí lo es. Uno ve que en la medida que empieza a actuar, aparte del corte, una tracción, la resistencia combinada disminuye. Y acá vemos un detalle, el apoyo de la viga principal con los pernos y la placa de anclaje. Vemos que existe una cierta distancia entre las dos filas de pernos en ambas caras, digamos, y por ende hay un brazo de palanca interno. Y no es una articulación esa definición, o sea, se definió de una manera en la forma práctica que no se condice con el modelo estructural según lo plantea. A su vez, la placa se ve acá que no tiene rigizadores, ya la vamos a ver en fotos. Pero a esto se suma la diferente rigidez horizontal entre apoyos que aparentemente no fue considerada en el modelo. Digo aparentemente porque me estoy basando en lo que expresa en las redes justificando las bondades de su proyecto. Es razonable pensar que los apoyos perimetrales de mayor rigidez tomaron como una hipótesis en principio una parte mayor de la carga cuya componente horizontal sobre el apoyo genera el esfuerzo de corte en los mismos. Si a esto le sumamos una posible tracción no considerada, se empezaría a entender quizás por qué la falla fue en la zona rigidizada, comenzó ahí. De la foto del colapso se observa en la zona con las vigas desprendidas de sus apoyos, la zona rigidizada. Si como se plantea en su presentación se consideraron los apoyos articulados y con igual rigidez horizontal todos, ¿sí? Esto es un esquema tomado del proyectista. Quizás el modelo, digo quizás porque no lo sabemos, no representó correctamente la estructura a construir en los planos, ¿sí? O sea, una cosa es el modelo y otra cosa es la estructura que construimos. Acá se nota el brazo de palanca interno entre las caras de los pernos, ¿sí? Y vamos a ver ahora fotos del colapso que muestran la placa flexionada. O sea, esto no puede girar libremente, ya lo vemos con la presentación que nos está mostrando, esa viga no puede girar libremente sobre el apoyo de la viga perimetral o columna de hormigón. Por ende hay un momento flector que puede tomar que constituiría un empotramiento elástico. Desde el punto de vista del efecto sobre los pernos, tiene un efecto negativo porque aparece aparte del corte una tracción en dos de sus pernos. Acá vemos una foto de la placa. La placa se observa que no carece de rigizadores, se observa la flexión que ha sufrido, la deformación, tiene dos pernos por cara, no hay desgarramiento en la placa en cuanto a que la misma haya sufrido por efecto de corte un desgarramiento, ¿sí? O excesiva ovalización de esos agujeros, pero sí se observa una flexión marcada. Y esto tendería a manifestar que pudo tomar un cierto valor de momento flector antes de la falla. Esto más allá de posibles diferencias entre lo construido por la empresa y lo proyectado por la oficina de proyectos. Y también más allá de posibles cargas gravitatorias no consideradas en el proyecto original que lo plantea como una duda del proyectista. Ahora bien, si la dirección de obra controló correctamente la ejecución de la misma, debería haber tenido en cuenta que si se agregan cargas gravitatorias por cuestiones ornamentales al proyecto, eso se le transmite al proyectista y el proyectista tiene que evaluar la incidencia de las mismas. Y por otro lado, debería controlar que lo que dicen los planes los planos de proyecto es lo que se ejecuta en obra. Se habla también de factores que tienen que ver con la posible corrosión de los pernos. La pregunta es, ¿un proyecto que se plantee en términos correctos debe plantear
la documentación técnica y un plan de mantenimiento programado. Sobre todo si estamos trabajando con una estructura metálica donde hay pernos de vinculación que constituyen el punto crítico, uno de los puntos críticos, quizás el más delicado de la estructura, y estamos en una zona agresiva. Entonces, se tiene que plantear en el proyecto original un plan de mantenimiento controlado y una vía de acceso para los inspectores para controlar que esos elementos, en este caso pernos, a lo largo del tiempo mantengan un buen estado de salud, ¿sí? Y de manifestarse corrosión, actuarse preventivamente, cerrando el patio de comidas y haciendo las correcciones que correspondan. ¿Pero existió ese plan de mantenimiento programado en el proyecto original? No lo sé. El tema, lo que sí sabemos es que desgraciadamente el techo colapsó y quien va a arribar a las conclusiones finales es el peritaje que establezca la justicia con los técnicos que se aboquen al tema, que esperemos aclare las causas, más allá de estas hipótesis que estamos planteando en función de la escasa documentación que está a la vista y del aporte que ha hecho el proyectista con lo que vimos anteriormente. Como intro para cerrar el video, hay un documento previo del ASI 355 sobre el informe del estado del arte de los anclajes en hormigón, muy interesante, donde plantea fallas típicas de los anclajes por tracción o por corte, ¿sí?, insertos en hormigón. Y a su vez, en el Código ASI 318-2019, el capítulo 17 plantea cómo definir correctamente un anclaje de acero al hormigón, ¿sí? Capítulo 17. Mostramos, por ejemplo, anclajes a tracción, efecto de anclajes cercanos, anclajes a tracción, efecto de anclaje cercano a un borde, cercanos entre sí o cercanos a un borde. Y acá distintos tipos de falla de anclajes tomados del mismo código ASI 318, cargados a tracción, falla del acero, deslizamiento, arrancamiento del concreto, hendimiento del concreto, desprendimiento lateral, individual, conos de desprendimiento a 35 grados aproximadamente o falla de grupo. Y abajo, fallas por cortante. Falla del acero precedida por descascaramiento del hormigón, desprendimiento del concreto, arrancamiento del concreto. Hay ecuaciones que contemplan cada una de estas fallas y la interacción entre solicitaciones de tracción y cortante. Eso lo iremos viendo en videos futuros. Con esto vamos a cerrar el presente video, haciendo hincapié nuevamente en la importancia de establecer un correcto diseño de la vinculación de la estructura metálica con la de hormigón, ¿sí? Todo es importante, pero esos son puntos críticos. Y la estructura de hormigón que recibe la estructura metálica tenga condiciones de confinamiento, ¿sí?, y resistencia al corte por fricción adecuadas naturalmente. Y adicionalmente, la importancia que siempre hablamos en todos los videos, que ya deben estar cansados de escucharme, de que se corresponda el modelo estructural con la estructura que se va a ejecutar según planos, ¿sí? Porque poco sirve que usemos un software sofisticado si nuestro modelo no tiene que ver con la estructura que se está ejecutando, ¿sí? Entonces, las solicitaciones que comparamos últimas con las resistencias últimas no van a tener ninguna relevancia en cuanto a definir la seguridad estructural del elemento que estamos diseñando. Lamentablemente, a veces en los colapsos se conjugan una sumatoria de factores que conllevan al mismo, comenzando quizás por problemas de diseño, luego siguiendo por problemas de ejecución, que se combinan desfavorablemente para terminar en ello. Hay muchas estructuras mal concebidas en el proyecto que no han colapsado, ¿sí? Entonces, porque no se han conjugado estos factores. En particular en esta estructura era poco favorable la escasa pendiente de la misma, porque ante
imperfecciones constructivas o deformaciones producto de cargas gravitatorias no contempladas, esas deformaciones en las solicitaciones, podían incrementar las reacciones sobre los apoyos, ¿sí? Desfavorablemente. Bueno, esto siempre es un espacio de reflexión entre todos y veo muy positivo que quien quiera hacer comentarios sobre el tema haga su aporte y nos seguiremos encontrando en un próximo video. Pienso desarrollar el cálculo de una placa de anclaje, más allá del diseño de anclajes, con un ejemplo práctico, ¿sí? Como para que por un lado veamos las placas de anclaje y por otro lado veamos un ejemplo práctico y numérico, y por otro lado veamos el aspecto teórico de cómo diseñar los anclajes según un determinado código o reglamento. Espero se encuentren muy bien, gracias.